Seguimos haciendo este alma de barrio y decíamos con Agustín Páez que hoy vamos a hablar de la escritura, pero desde otro lugar. Sí. Normalmente hablamos con escritores de aquí de la ciudad, algunos poetas barriales, ¿no? Aquellos que escriben aquella historia cercana. Exactamente. Hoy la historia es mucho más cercana todavía, pero... Desde otra perspectiva. Sí, pero busca alas para volar, ¿no? Exactamente. Para salir. Bueno, justamente hoy hablaremos con Nicolás Rojo, narrador, poeta y presidente de la sede local de la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina. Y bueno, Nicolás, hay que decir primero que desde el año 2002 vienen participando y organizando unos talleres literarios muy particulares, ya que se desarrollan en cárceles, ¿no? Brindándole así a las personas privadas de su libertad la oportunidad de aprender y expresarse a través de este arte, el arte de escribir. Y bueno, además cabe señalar que en este mes se está iniciando una nueva edición, por así decirlo, de estos talleres que se llevarán a cabo en la cárcel de Coronda. Es por eso que me pareció sumamente interesante hablar con él para que nos cuente un poco más sobre estas experiencias vividas que se orientan justamente al mejoramiento de la calidad de vida y en definitiva a la futura reinserción social de las personas que se encuentran privadas en este momento de su libertad. Así que estamos en comunicación entonces con Nicolás Rojo. ¿Cómo está, Nicolás? Fernando Páez y Agustín Páez los saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, cuéntenos un poco, ¿cómo es este desafío de incluir a las personas privadas de su libertad a través de la escritura? Bueno, mira, el proyecto o la posibilidad de generar talleres literarios en las cárceles tuvo por lo menos dos instancias, digamos, bien definidas, bien claritas. Allá por el 2012 empezamos a hacer talleres en la Unidad 4, que es el Instituto de Recuperación de Mujeres. Estuvimos 2 años ahí y a partir de esa experiencia, que fue bastante acotada en el sentido de la participación, bueno, la cárcel, la Unidad de Recuperación de Mujeres alberga mujeres que están con alguna cuestión judicial en una cantidad que nunca supera los 60, 65. De modo que ahí nosotros como integrantes de la entidad de escritores queríamos ver qué es lo que se podía generar, qué es lo que se podía hacer, y de ese proyecto, bueno, quedó como resultado un libro. Al año siguiente, no sé si recuerdan, que hubo un acontecimiento muy grave en Coronda en el año 2005, con enfrentamientos que produjeron muchas víctimas y un quiebre en la política carcelaria. Hasta ese momento la política carcelaria era una política de puertas cerradas, de cárcel cerrada. No había ningún tipo de proyecto relacionado con la inserción de talleres de cualquier tipo. Y a mí me llaman una semana después para ver si, bueno, por un lado, digamos, estaba dispuesto a trabajar y generar desde esa posibilidad algo que pudiera generar, digamos, una apertura. No era solamente el taller de literatura, había muchos talleres, pero el de literatura duró hasta el 2012 y posibilitó, desde mi punto de vista, pero también desde el punto de vista de quienes participaron, una experiencia muy increíble en ese sentido. Los resultados palpables son números en definitiva, porque editamos 2 libros más. Se organizaron 2 bibliotecas dentro de la cárcel, la norte y sur, los sectores norte y sur. La cárcel está dividida en 2 sectores. Se realizó la salida con internos que tenían de promedio de 20 años a las escuelas secundarias de la provincia en 24 oportunidades, material que quedó filmado, digamos, y está, por así decirlo, a disposición. Pero básicamente el taller, el primer taller se generó, me acuerdo, en un pabellón que estaba prácticamente destruido, y ahí en medio de ese espacio empezamos a trabajar, y la experiencia de escribir por parte de los internos, bueno, por un lado fue recibida, digamos, favorablemente, pero a medias al principio, por el hecho de que no se entendía muy bien de qué se trataba. Y una vez que empezaron a participar, nos dimos el gusto de generar la incorporación de muchos internos que tenían graves problemas de conducta y tenían graves problemas de convivencia y de, ¿cómo podría decir?, ubicación en el tiempo de su vida y en el tiempo de su historia respecto a qué es lo que querían hacer con cada uno de ellos, cada uno con su vida, en definitiva. Esa gente terminó
siendo, por así decirlo, líderes de determinados grupos de trabajo organizados adentro, que generaron a la vez otros proyectos dentro de la cárcel para la participación de los internos. Escribir desde ese punto de vista en una unidad, en una cárcel, tiene, bueno, sus cuestiones, tiene sus matices, tiene sus sutilezas, y posiblemente parte de todo eso se pueda leer en los libros, ¿no? En los 3 libros que se llaman Libertad bajo palabras, no como el de Octavio Paz, que era bajo palabras, 1, 2 y 3. Ahí está parte de la historia. Nuestro principio estaba basado en el hecho de que queríamos que participaran y que asumieran una mirada de reflexión o una reflexión, y con esa reflexión miraran la realidad propia, la realidad de la cárcel, pero también la realidad de por qué habían llegado ahí. Y, digamos, todo se conjugó, porque en definitiva a mí me llamó mucho la atención cuando llegué, y en estos momentos es prácticamente lo mismo. De cada 100 internos, entre 80 y 90 no tenían más de 20, 21 años. En el 2005 te estoy hablando. Y en ese momento había 1.500 internos en Coronda, sobredimensionados en relación a la capacidad de la cárcel. Y eso era muy impresionante, porque nosotros también trabajamos con talleres en las escuelas. De hecho, aquí en todo el departamento de la capital hemos tenido muchas experiencias, y era prácticamente como trabajar con un quinto año en relación. Empezaron a participar los internos, y también hubo gente grande, pero la mayoría no pasaba de esa edad. De modo que ese fue, digamos, la experiencia así en nivel general. Ahora, la escritura desde la cárcel tiene sus matices y tiene sus cuestiones, ¿no? Claro. ¿Y qué temas suelen repetirse en las obras? ¿Cómo? ¿Qué temas suelen repetirse o que eligen las personas que están ahí en esa situación tan delicada, ¿no? En los escritos. Porque aparecen muchos temas de amor, de recuerdos, de libertad. En general, lo que se veía desde la escritura era ¿cómo te podría decir? Es la mirada de su propio ser como individuo en relación a distintos espacios de su vida. Aparece la infancia, aparecen los padres, la familia, el quiebre, la salida de esos lugares, la falta de contención o la falta de proyectos, y las pérdidas, ¿no? Las pérdidas en ese sentido son recurrentes, no solamente son pérdidas que pueden tener que ver con lo material, sino son pérdidas sociales, son pérdidas además de la pérdida de la libertad, ¿no? Yo quiero aclarar una cuestión, porque cada vez que hablamos de este tema, siempre hay gente que no tiene una mirada positiva sobre este tipo de experiencias, y yo les aclaro de que el individuo que está en una cárcel pasa por 3 instancias desde mi punto de vista. Uno es lo que se puede generar en la sociedad, en una ciudad, en un pueblo o en lo que sea, en el lugar donde se viva, digamos, o el proyecto que los puede haber puesto en situación de cárcel, condicionado, claro, en situación judicial. El segundo espacio es el estar internado como preso, digamos, porque ese es el estado que tienen, donde la pérdida de su libertad ambulatoria, porque dentro de la cárcel pueden circular, se hace muy evidente, y ahí se hace un quiebre. Y el tercer espacio sería el que conjuga esos dos aspectos, y ya es otra persona y tiene a la vez una mirada diferente sobre su propia vida y sobre lo que el futuro le espera. Mucha gente piensa que los internos de las cárceles en general reinciden, y nosotros tenemos una mirada diferente, porque son muchísimos los que no quieren volver a la cárcel, ni quieren tener la experiencia del delito, ni quieren saber más nada de esa cuestión, y lo único que hacen es esperar a la vez que el tiempo pase, porque el día a día de los internos es justamente eso, el día a día. No es que espero un mes y me voy, sino que día a día tengo que intentar que no me pase nada, digamos, estar bien, estar sano, tener un proyecto dentro de ese mismo espacio. Y todo eso se ve reflejado de alguna manera en la escritura, ¿no? ¿Cuál es el estímulo que usted cree que tienen estas personas, ¿no? Que los lleva a participar en los talleres? Mira, en principio el estímulo creo que no existía. Yo
cuando doy los números de participación, por ahí parece que exagera, digamos, da la impresión de que uno exagera. Pero en 7 años creo que participaron alrededor de 500 internos. Distintos, lógicamente, 3 libros y ahí nomás hay 70 u 80 que están integrados. Pero una vez que el proyecto empezó a funcionar, los mismos internos pedían participar, de modo que se organizaron varios grupos de trabajo, de talleres, digamos, los talleres literarios. Y el tema empezaba básicamente por reflexionar, digamos, conversar sobre qué es la realidad, dónde estoy ubicado, qué es lo que... Es decir, evidentemente que no se puede negar la realidad de la cárcel, pero asumiendo esa realidad también las posibilidades de generar una reflexión que vaya mucho más allá de eso se daban. Y creo que eso fundamentalmente es lo que les interesaba a los internos. Claro, y hay mucho trabajo de calidad, ¿no? ¿Cómo? Que hay muchos trabajos de calidad y que se han publicado, como usted decía, algunas obras, producto de estos talleres, y abriéndose así, de esta manera, estos escritos a toda la comunidad para que los conozcan, ¿no? ¿Dónde puede consultar o leer estas obras que nos escuchan ahora? Mira, de los 3 libros, el único que queda en cantidad como para, digamos, acercarse a la gente es el número 2, porque el 1 y el 3 se agotaron, que es digamos, uno de los éxitos de un libro, ¿no? Que no haya más ejemplares, que todo se venda, no se entregue, no se distribuyan o lo que sea, pero en este caso del número 2 todavía nos quedan, los pueden encontrar ahí en Juan del Campillo 2385, ahí donde estamos nosotros con la sede. Y como vos decías, respecto de la escritura y la calidad de la escritura, es cierto que muchísimos no tenían ni idea de que podían escribir. De hecho, mira, si tengo un minuto te cuento esta experiencia. Sí. Uno de los internos salió un 4 de julio, me acuerdo, un día que hacía muchísimo frío, creo que 2007, 2008, llovía, un día terrible. Y se había declarado prácticamente como un muy buen poeta. De hecho, participó en la creación de las bibliotecas y a la vez generaba mucho consenso entre sus compañeros. Y ese día, a pesar de la lluvia y todo eso, hicimos una lectura acá en el Centro Cultural Municipal, me acuerdo, ahí en la Cortada Falucho, que fue emocionante porque de alguna manera todo lo que no había sacado escribiendo ahí en la cárcel lo completó en esa medida. Y a ese interno particularmente tengo constancia, lo veo siempre y está absolutamente recuperado. Bueno, Nicolás, ha sido un gusto enorme hablar con usted. Sabemos que siempre está dispuesto para ayudarnos. Y bueno, desde aquí de Alma de Barrio le deseamos lo mejor, ¿no? Para este nuevo proyecto que encara este año, por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estaba escuchando la charla que tenían con Castro y también el tema de la libertad, no solamente desde el punto de vista individual, sino las libertades sociales y todo lo que tiene que ver con la marcha de un país, formaba parte de la mirada de mucha de esa gente que parecería estar alejada, sin embargo está muchas veces muy consciente de lo que sucedía y de lo que sucedió. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Bueno, estábamos en diálogo con Nicolás Rojo hablando de esta tarea de buscar libertad en las palabras también, ¿no? Y yo recordaba haber leído un libro, El silenciero cautivo, por Ángel Bustelo, ¿no? Escrito preso político, escrito desde la cárcel, ¿no? Y mezclado ese preso político, él como preso político, allá en Sucuyo, con presos comunes, digamos, de delitos comunes, no por cuestiones políticas. Y pensaba, ¿no?, cómo la palabra también libera, ayuda para la inserción, ¿no? Y descubre, como decía justamente Nicolás, una posibilidad de expresión que a lo mejor no se tiene en otro contexto, ¿no? Sí, hay que recuperar a las cárceles, ¿no? A estos espacios. ¿Cuáles son esas palabras, por ejemplo?